Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios por lo que nos permite hacer en este hermoso día. Y lo más importante es la palabra de Dios, que es el centro de nuestro diario vivir. Hoy hablaremos del Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. En diferentes versiones y traducciones está un poco diferente, quizás una palabra antes que la otra, pero al final se refiere a lo mismo. Pero hoy yo me enfoco en la versión Reina Valera 1960. No es que vamos, dice su palabra allí en Mateo. Sabemos que Jesús les enseñó cuando los discípulos le preguntaron, cuando le dijeron, enséñanos a orar. Él les enseñó el Padre Nuestro. Y dice en el Padre Nuestro que no hagamos varias repeticiones, sino que sabemos que es una guía, como un patrón para dirigirnos a Dios en cada oración o petición que le hagamos, porque en el diario vivir no siempre tenemos las mismas necesidades o peticiones. Algo que tenemos que tomar en cuenta en el Padre Nuestro es que tenemos que dirigirnos a Dios con un corazón sencillo, humilde, porque a Él se le presenta todo. El Padre Nuestro fue la oración que Jesús les enseñó a los apóstoles. En esta oración aprendemos a no hacer vanas repeticiones. Y dice que lo hagamos en secreto y que cerremos la puerta y Él nos contestará en público. Porque no podemos orar para que los demás que están alrededor de nosotros lo escuchen. En Proverbios capítulo 27, versículo 14, dice su palabra: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y lo tomamos en cuenta, mis amados hermanos, en el Padre Nuestro, porque es la oración ideal para dirigirnos a Dios, pero ya con nuestras necesidades y nuestras peticiones, dando gracias a Dios. Es una oración completa que nos ayuda a alinearnos con Dios. Entonces, así dice aquí en Proverbios, dice y lo repetiré para que lo tomemos en cuenta. Proverbios capítulo 27, versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Porque ¿cómo es eso, mis hermanos, que vamos a decir, bendice a fulano de tal? Esa es una oración que no va de acuerdo a su palabra, al Padre Nuestro. No es que bendecir al amigo sea malo, sino que hay una oración dudosa. Y como Dios conoce las intenciones del corazón, que no son buenas, es como una oración hipócrita, que según Proverbios, Dios la cuenta por maldición. Y lo habla en San Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. El Padre Nuestro nos enseña
nos enseña su palabra que es una oración directa al Padre, en el cual lo bendecimos y Él nos bendice. Y no la utilicemos como una repetición. La tenemos que usar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, como una guía para dirigirnos a Dios de acuerdo a la oración que hacemos en nuestro diario vivir, porque muchas veces no son las mismas necesidades, hay diferentes, pero nos enseña en primer lugar a bendecir el nombre de Dios. El Padre nuestro nos pone en una posición correcta, alineándonos al Padre. Por ejemplo, un carro no puede ir en dos caminos al mismo tiempo. Nos pone en una posición el Padre nuestro bajo Dios, porque estamos deficientes ante su potestad. Cuando en el Padre nuestro le decimos, danos el pan de cada día, no es solo la provisión material, también es la espiritual. Tenemos que perdonar y recibir el perdón. Recuerde que el Padre nuestro nos habla varias veces acerca del perdón. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del perdón? Yo he sacado varias citas que son muy importantes al momento de hacer nuestra oración. Tenemos que estar alineados con Dios, no solo cuando hacemos la oración, sino que todos los días, luchando, tratando, pidiendo la fuerza al Señor, que Él sea el que nos ayude, porque muchas veces, ¿verdad?, para perdonar, pues nos cuesta, porque somos arrogantes, ¿verdad?, nos cuesta. Entonces yo saqué varias citas y la primera la saqué de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y dice que si perdonamos, Dios nos perdona, y si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y esta cita está después de que les enseñó el Padre nuestro a los discípulos Jesús. Y en Mateo capítulo 5 y versículo 23 y 24 también habla de reconciliarse. El perdón dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria al Señor. Dese cuenta que la ofrenda no es solo dinero que vamos a dar a la iglesia. A Dios le damos ofrendas de adoración y de alabanza también. Al reconciliarnos, Dios recibe su ofrenda. Y también en Colosenses capítulo 3, versículo 13 también nos habla del perdón unos con otros, así como Cristo perdonó, nosotros también. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32 también nos habla del perdón. Y en Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Y en Marcos capítulo 18, versículo 21 y 22 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras versiones de la Biblia dice las veces que sean necesarias. Y se trata del perdón, mis hermanos. Cuando hacemos una oración, el corazón tiene que estar libre con Dios, porque esa es una amargura, es una situación difícil que no nos deja estar en paz, ¿verdad? Entonces, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y dice Jesús mismo perdonó allá en la cruz del Calvario, dice en Lucas capítulo 23, 34, dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaba allí en la cruz del Calvario, mis amados, a Él le hicieron tanto. Y hoy venimos de esa situación. Podemos decir que le hicimos tanto y le seguimos haciendo, porque cada día, ¿verdad?, tratamos mal a los demás o nos hacen algo, no queremos perdonar. Hay tantas situaciones de las cuales tenemos que ponernos a cuentas, porque si Jesús lo hizo, que es Dios, y nos perdonó, y nosotros muchas veces pensamos todavía si vamos a ir a perdonar, a pedir perdón. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona y no recibe nuestras ofrendas, la adoración, la alabanza. Cuando hacemos nuestra oración, entonces, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? Nos centramos y nos dirigimos al Padre, nuestro pensamiento solo a Él, no pensar en otra cosa, porque eso no es correcto, mis hermanos, y muchas veces lo hacemos, mis hermanos. A veces tenemos preocupaciones, pero ponerlas primero en manos de Dios para que Él sea nuestra fuerza. Si no, no podemos hacer la oración, porque muchas veces estamos pensando en otra cosa y no es lo correcto. Lo correcto es dirigirnos a Él solamente, que nos perdone y perdonar nosotros también, ¿no? Y dice su palabra en el Padre Nuestro que no usemos vanas repeticiones, no repetir lo mismo. Y también dice que perdonemos a los demás para que Dios nos perdone y reciba nuestra oración. También pedimos en la oración del Padre Nuestro la provisión. Recuerde que en el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es solo el pan de la mesa, también la ayuda espiritual, que solo viene de la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Así la pedimos. También tenemos que pedir su cobertura. Esa protección nos viene a través de la sangre de Cristo, a través del poder de nuestro Padre Celestial. Y la última es la más poderosa, que estamos bajo el poder de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre al alinearnos con Él, Él está allí para cuidarnos, para ayudarnos, para darnos lo que necesitamos.
El perdón está varias veces para tener una oración libre con Dios. Y no se logra solo con la fuerza humana. Hay que pedir a Dios la ayuda que nos ponga la situación, porque solas no podemos y somos nosotras las que queremos nuestra salvación, porque la gente que nos daña no va a venir a pedirnos perdón. Peor si no conoce de Dios. En mi caso me ha tocado varias veces pedir perdón. En una ocasión, mi esposo y yo éramos los encargados de ir a cobrar el alquiler de una casa a un familiar. Ellos tenían a cargo una iglesia cuando los que alquilaban la casa, y siempre venía el Señor a suplicarnos que lo esperáramos, que iba a vender un terreno. En eso llegaron hasta 13 meses y fuimos con mi esposo a traer la llave, porque nos avisaron que ya se había salido de allí. Y lo que nos venía diciendo del terreno eran mentiras, mis hermanos. Entonces sí se salió. Entonces fuimos con mi esposo porque nos avisaron, ¿verdad? En tal lugar está, nos dijeron. Y mi esposo le dijo a él que se dedicara a otra cosa porque a Dios no lo podía engañar. Y le habló allí y yo era presente. Y se molestó, y cuando lo encontraba en la calle volteaba la cara para otro lado. Cuando yo lo quería saludar, él se volteaba a ver para otro lado. Y esa situación allí estaba en mi corazón. Y decía yo, Señor, ayúdame. Y me tenía a mí preocupada, mis hermanos, porque no está uno en paz con Dios y qué tremendo. De eso nos habla ahí el Padre Nuestro, del perdón, y dice, y aquí les pongo el ejemplo de ese señor pero un día lo vi al otro lado de la calle que venía y lo enfrenté, mis hermanos. Dios me dio la fuerza y le dije, hermano, yo le quiero hablar. Sí, hermana, me dijo bien humillado, ¿verdad? Yo varias veces cuando lo encuentro le he querido saludar y usted voltea la cara para otro lado. Le dije yo, sí, hermana, hay culpa, me dijo, humillado. Mire, le dije, lo perdono y a su señora también, pero eso no le da derecho a él, me dijo, de tratarme así, me dijo, por mi esposo, ¿verdad? Y le dije, pero yo lo perdono porque si ahorita nos morimos, ¿cree usted que nos vamos a salvar? No, le dije, al infierno nos vamos a ir. El día que nos toque entregar cuentas, yo lo perdono, le dije. Y ya después, cuando lo encontraba, me decía, Dios le bendiga. Y eso que tenía yo en mi corazón como pena, se convirtió en liberación. Y ya nos sentimos libres, mis hermanos, porque esa pena, esa amargura, perdón, que luego nos enfermamos y no perdonamos. Y esto es lo que Jesús enseñó, que lo tengamos en cuenta al momento de orar, porque
primeramente, ¿verdad? Pues nos enseñó a poner todo en manos de Dios y no hacer vanas repeticiones. Y también es muy importante el perdón, porque hay varias citas y yo no les puse todas, hay varias, porque Jesús mismo nos dio el ejemplo allá en la cruz del Calvario, cuando lo estaban matando, mis hermanos. Cuando lo matamos, porque muchas veces con no obedecer su palabra, nosotros también lo matamos, porque Él se esforzó tanto en hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar, para no poner en manos de Dios que Él sea nuestra ayuda? Porque nosotros somos creídos, somos altaneros y a veces no queremos dar poner nuestro lugar, ¿verdad? Si la persona que nos ha dañado no nos pide perdón, porque quizás no conoce a Dios, ¿y cómo? Y si nosotros que conocemos a Dios, no lo hacemos, ¿cómo va a ser la persona que no conoce a Dios? No va a venir a pedirnos perdón. Aunque nos hagan daño, nosotros somos las personas que tenemos que ir y ver de qué forma Dios nos ayuda en la oración a poner todo en su lugar, porque necesitamos la salvación, mis hermanos. Dese cuenta lo que dice en una de las citas, que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y también, mis hermanos, en la oración nos sentimos alineados con Dios y es por eso que luchamos por nuestra salvación, ¿verdad? Es como cuando un niño va a la escuela y va a recibir sus clases, ¿verdad? O aprueba o reprueba, una de esas. Así estamos viviendo en esta vida, mis hermanos. O ganamos la salvación, la vida eterna, o la perdemos. Y ya sabemos los caminos, ¿verdad? Son dos. O la gloria con nuestro Padre Celestial, o el infierno. Así es, mis hermanos. Yo les dejo esto en su corazón para que tomemos nota, ¿verdad? Eso es lo que Dios me ha puesto a través de la Biblia. Y si no están de acuerdo, sí, porque a veces nos equivocamos en algunas palabras, no somos perfectas, pero allí vamos tratando de hacer su voluntad, porque en esta vida le fallamos al Señor. Queremos hacer unas cosas buenas y muchas veces venimos haciendo lo peor, pero estemos siempre orando, leyendo la Biblia, tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda para Dios, para bendecir su santo nombre. Espero que el Padre nuestro, cuando hagan su oración, lo tomen en cuenta, mis amados, porque si no, Dios no recibe el Padre nuestro, Dios no recibe la alabanza, la adoración. Dios les bendiga.